Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza Los tres chanchitos. Hola, chanchiters del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 54. Y ahora os estaréis preguntando todos qué propiedades fantásticas tiene el 54. No. Pues no muchas, porque es par, y los números pares no tienen mucha gracia, ¿no? Bueno, tiene pocas propiedades. Hombre, ahí está el 42. El 42, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás, pero quitando el 42, ningún número par, salvo el 2, porque es primo. Bueno, pues como decía, una de las propiedades que he aprendido buscando sobre el 54 es que es un número de Leyland. ¿Sabéis lo que es un número de Leyland? No. Pues un número de Leyland es aquel que se puede escribir como x elevado a y más y elevado a x para un cierto x y un cierto y naturales, para dos números naturales. Por ejemplo, 54 se puede escribir como 3 elevado a 3 más 3 elevado a 3. Eso sería, en este caso, x e y sería el mismo. Pero el siguiente número de Leyland, que sería el 57, pues se podría escribir como 5 elevado a 2 más 2 elevado a 5, y eso es 57. Pues eso es la propiedad del 54 y es el número del xenón, que no sé qué decir del xenón, que decimos, eso es lo que xenón, lo que llevaba. Es muy noble, ¿no? Es un gas noble, el que llevaba los frigoríficos, no. ¿Era xenón el que se usaba antes? Radón, ¿no? ¿Radón? No me acuerdo. No sé. Bueno, pues No. antes de... No me acuerdo, da igual. Pues sabiendo ya que es lo que es un número de Leyland, que no se os va a olvidar en la vida, vamos a pasar a hacer un anuncio o recordatorio. Bueno, no supongo, más que anuncio, supongo que todo el mundo ya lo sabe, que es que la semana que viene, es decir, no sé cuándo estáis escuchando esto, los días 15, 16 y 17 de mayo, en España, no solo en España, es a nivel internacional, pero yo me voy a quedar en la patria, se celebra el Pint of Science, que es un festival de ciencia en los bares. Pint de cerveza y Science de ciencia. Este año en España son más de 100 bares los que participan en 42 ciudades, y por primera vez este año llega a nuestra ciudad, bueno, a la ciudad de los chanchitos, no sé dónde estás escuchando esto, que es Sevilla, y llega pues a 3 bares, al Gallo Rojo, a la Sala del Cachorro y, como no, a nuestro Boulevard Café, que es el sitio donde celebramos el Ciencia en Boulevard. Y me he enterado mirando que el Pint of Science empezó igual que el Ciencia en Boulevard. Empezó en 2013 por unos profesores del Imperial College de Londres. Y nosotros empezamos en octubre de 2013, o sea que tenemos el mismo tiempo de vida. Bueno, pues eso, 3 bares en Sevilla. No voy a decir la programación, pero sí que los 3 chanchitos actuamos los 3 en el Boulevard Café. Yo voy el lunes. Yo el martes. Y Enrique el miércoles. Yo hablo de redes sociales. Alberto de Los Setados. Y Enrique de Viajes en el Tiempo. Uh-huh. Pues nada, os recomiendo que entréis en la página web pintofscience.es o que nos sigáis en Twitter para estar al día de todo lo que va a ocurrir, no solo en Sevilla, repito, sino en España y a nivel internacional. ¡Empezamos! Dame paso. Ah, es que eres tú. Ay, por que eso soy estás yo, ahí. claro, estoy aquí todo nerviosa, perdida y no me echáis caso. No me echáis caso, seguro que es una construcción... Bueno. En Corea se dice. Ah, vale. Ha tenido mucho éxito los comentarios que hiciste sobre Corea en el último programa. Que Corea lo vale todo. Porque mi pueblo es Corea, tan rociero como el primero. Venga, Villamanrique es más rociero que Corea, ¿no? No creo. Villamanrique, lo que pasa es que pasa Corea de camino para allá y ya se hicieron rociero y dirán, ¿dónde van esta gente? Porque yo una cara de pasárselo bien. Un saludo a todos mis amigos manriqueños, estoy de coña. ¿Me dais paso o canto otra canción rociera? No, te vamos a dar paso. Os cuento la feria. Bueno, ¿qué nos traes, Clarita? ¡Cochinitos! Bueno, pues este Cochinitos de honor es de uno de nuestros oyentes más fieles, creo yo, ¿no? O por lo menos más entusiastas. Es Manuel Fernández, @manferfon. Me cuesta un trabajo decir el nick. El nick de, no, por eso de Manuel. No como el tuyo, que es TW al mar, que es muy fácil de decir. ¿Ves tú lo fácil que es? Bueno, pues @manferfon o el de cuánticos. Manferfon, Manuel Fernández, muchas gracias por tu cochinito de honor. Y gracias por haber esperado, que sabemos que estabas esperando hace un par de semanas. De todas formas, yo no estoy diciendo que el mío sea más fácil que el de él. Yo estoy diciendo que el de él me cuesta trabajo recordármelo, mientras que el mío me acuerdo siempre. El mejor es el mío. ¿Cómo te llamas? Clara Grima. Clara Grima, ya está. Claro. Claro, si me llevara su bizarreta, hubiera recortado el nick, pero es que me llama un nombre muy cortito.
¿Qué os traigo? Pues mira, aprovechando que tú has hablado de Coria y de que el otro día en el último programa yo hice una oda a mi pueblo y conté varias cosas de mi pueblo muy interesantes, entre otras la historia con su vínculo con Japón, hoy vengo a hablar de japoneses. Pero vengo a hablar de japoneses y de la mala leche que tenían los japoneses. ¿Eso también es parte del vínculo con Coria? No. Los Shinonaka Hasekura de sus hombres eran muy buena gente porque eran cristianos. Y tú sabes que los cristianos son muy buena gente. Guiño, guiño, codazo, codazo. Esta gente era más tranquilo, pero es de un episodio de la Segunda Guerra Mundial que lo he descubierto gracias a Enrique, que me puso el otro día un documental y que yo no conocía. Y bueno, que no conocía, no sé si vosotros lo conocéis, pero que ha sido un episodio que ha estado muchos años silenciado sin que nadie supiera del tema. Y tiene que ver con... el tema se llamaría Escuadrón 731 y es un escuadrón que durante... No es la Segunda Guerra Mundial, empezó en 1932, entre la guerra chino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial, de un escuadrón militar de Estados Unidos, de Japón, que se dedicaron a hacer experimentación para crear armas de destrucción masiva biológicas. Entonces, cuento un poco, fue un tío, el Shiro Ishii, era un médico, que por lo que he estado leyendo por ahí de su biografía era un impresentable desde que nació, era mujeriego, alcohólico y un trepa de mucho cuidado. Pues tenía el muchacho ganas de experimentar, de experimentar con armas biológicas y de hacer cositas malas, y consiguió que le dieran un terreno allí en China, porque claro, van a experimentar con chinos, Claro. para que pusiera en marcha el proyecto de experimentación con armas biológicas. Y le pusieron un nombre que lo tengo por aquí apuntado. Le crearon en una zona de China, luego lo cambiaron a Manchuria, el Laboratorio de Investigación y Prevención de Epidemias. Bueno, Manchuria era parte de China también, ¿no? Sí, estaba en China. No, es que como dice, después lo cambiaron a Manchuria. Que estaba en una zona el primero los japoneses llegaron a una zona que ellos dominaban, que no recuerdo el nombre, no lo he apuntado, creo que era, no me acuerdo, por aquí lo tenía, me acuerdo. Da igual. Llegaron, echaron a la gente de sus aldeas, lo quemaron todo y construyeron allí unos barracones para empezar a experimentar con la gente. Pero experimentar con la gente significaba que le inoculaban enfermedades a la gente y luego para ver cómo les afectaba, ¿qué hacían? ¿Radiografía? ¿Resonancia? No. Supongo que más barato. Vivisección humana. Entonces, los Nota querían descubrir cuál era la cepa más mortífera de la peste, que es la enfermedad. Bueno, también trabajaban con antrax, con tifus y con otro tipo de cosas. Querían ver cuál era ya lo he dicho, la cepa más virulenta y que más se propagaba. Entonces la forma más fácil de verla era pues abriéndolo en canal. Entonces al principio cogían a chinos esta gente trataban a los chinos como si fueran ratas de laboratorio, ¿no? Además le llamaban registros. Cada persona era un registro, no un log, ¿no? Log se traduciría por registro. Y al principio cogían a chinos que ellos sospechaban que eran espías, y los mataban, además le hacían perrerías, y luego ya cogían gente, niños, mujeres, cogieron todo tipo hasta 200.000 personas, según un investigador norteamericano, que lo tengo por aquí el nombre, Sheldon Harris, publicó un libro en 1994 que se llama Factory of Death, la fábrica de la muerte, donde el tipo refleja toda la investigación que hizo sobre este tema, que ha estado un montón de años tapado. ¿Y por qué ha estado tapado? Porque cuando llegó allí el MacArthur y vio lo que estaban haciendo, ahora os voy a contar un poquito más de detalle, no creéis que os vaya a librar, les ofreció tapar el asunto y no decir nada a cambio de que el nota el Shiro Ishii, le diera toda la información que había obtenido en sus investigaciones. Y bueno, y aparte pues que le comieran un poquito, tú sabes, que lo tuvieran a su servicio. Bueno, o sea, en general en la Segunda Guerra Mundial las potencias ganadoras cogieron a buena parte de los científicos, tanto alemanes como japoneses y demás, y trataron de beneficiarse de sus investigaciones, ¿no? Efectivamente. O sea, ahí está el padre de la bomba volante, von Braun,
que fue después El que mandó el hombre a la luna, ¿no? el líder de la NASA, de la misión Apolo. Pues una cosa así que esto también lo denuncia este investigador norteamericano, Charles Harris, denuncia que Estados Unidos, primero porque querían tener todos los datos, segundo no querían levantar un poco el tema porque no querían porque aquello lo liberó Rusia. No querían que los rusos tuvieran acceso a la zona donde estaba Manchuria y todo esto. Aunque antes de que llegaran los rusos, ellos intentaron destruir todo a base de bombazos, lo que pasa y matar a todos los humanos que le quedaban, es que no sé cómo se dice, a todos los, iba a decir las cobayas humanas que tenían, pero no lo consiguieron. Entonces lo que querían es que Rusia no se enterara, luego tenían un contacto bueno con Japón para tener base para Corea, y luego al fin y al cabo los chinos eran comunistas, o sea que los americanos que mataran a comunistas no... Bueno, no solo comunistas, porque a los americanos que habían apresado en Filipinas también lo metieron en las granjas. O sea, que les perdonaron un montón de cosas. De hecho, al nota le dieron hasta un puesto en un hotel, en un hospital para tenerlo de su parte y que siguiera investigándonos pero ya sin humanos. ¿Qué cositas le hacían? Pues tenían en el suelo, tenían una parte donde criaban a las ratas. Uh-huh. Un criadero de ratas, porque muchos de los que tenían allí de ayudante eran chavalitos de 15 años japoneses que los sacaban del instituto y los ponían allí a trabajar. Entonces algunos de estos chavalitos, con el tiempo, cuando primero otro japonés, un chino, Han Xiao, en 1980 empezó a destapar toda la movida esta y encontró a gente que, de los que hay entrevistas contando lo que se hacía allí en Manchuria, en el proyecto Maruta, como le llamaban a esto, que era hacer burradas con los humanos. Tenían granjas de ratas, un montón de ratas, las criaban, les inoculaban, o sea, les metían la peste y ahora le ponían pulgas. Decía uno de los testigos que he leído yo por ahí la entrevista, uno de los testigos de los que lo hicieron, porque les obligaban a hacerlo, que a una rata de un medio kilo le ponían 3.000 pulgas. ¡Qué asco! Bueno, es que yo no sé si eso es mucho o es poco, ¿no? Yo que es 3.000 pulgas, entonces las pulgas chupaban la sangre y luego lo que intentaban era, pues, con estas pulgas, meterlas en bombas de porcelana y lanzarlas para que contagiara a la gente. De hecho, en un pueblo que estaba cerca, lo que lanzaron eran juguetes y ropa en una zona que estaba muy deprimida, que estaba todo lleno de pulgas infectadas con la peste. Y luego dejaban que se infectaran y luego volvían ellos muy protegiditos, se llevaban a la gente que había sido infectada, los viviseccionaban para ver cómo le iba afectando por dentro. Entonces, eso por una parte, que ya está bien. Luego, no solo con esto, sino con las enfermedades sexuales, de enfermedad de transmisión sexual, que no me sale, como la sífilis y la gonorrea. Al principio se lo metían en sangre a la gente para ver cómo... O sea, cogían las enfermedades sexuales sin la posible diversión que tienen coger las enfermedades sexuales. No te ríes porque yo estoy todavía, tengo los pelos de punta, tengo las carnes despegadas, como se dice en mi pueblo. Al principio este tipo de enfermedades se las ponían en sangre. Inoculaban. Y entonces decía que no les servían para experimentar porque en realidad nadie se coge así la sífilis y la gonorrea. Entonces, ¿qué hacían? Pues raptaban a mujeres y obligaban a los prisioneros, a mujeres y a hombres, a que tuvieran sexo, a uno de ellos ya infectado. A uno lo infectaban, pero luego tenían sexo entre ellos para ver cómo se hacía por transmisión sexual y entonces obligaban a una misma mujer a que que tuviera relaciones con varios infectados a la vez, claro, para acelerar para potenciar todo el proceso. Y luego, si se quedaban embarazadas, como querían estudiar, si había una transmisión... De verdad, se me está poniendo el cuerpo malo, no sé por qué escogió este tema. Para estudiar la transmisión vertical de ese tipo de enfermedades al feto, pues había que ver al feto. ¿Queréis saber cómo lo hacían, no? Exactamente igual que al resto de Efectivamente, le abrían la barriga y le sacaban al feto. Y... Ay, me estoy poniendo mala. Y luego uno de los chicos que estuvo allí, que se lo llevaron con 15 años, un japonés, pues dice que a él le obligaban a sacar los hígados en vivo, con la gente viva, para ver cómo habían llegado las bacterias, para tener muestras de las bacterias en los órganos internos. Otras cosas que le hacían eran probar los límites de congelación. Entonces le iban metiendo apéndices del cuerpo, y no quiero saber qué apéndices son, en aguas a muy bajas temperaturas hasta que se ponían negros o tal, para ver la capacidad de resistencia que tenía el cuerpo humano a ese tipo de cosas. Los metían en cámaras de alta presión a ver cuando les saltaban los ojos.
y cositas así. Esto es como una especie de doctor Mengele Es como lo que hacía la SS. Las SS también hacen estos experimentos, ¿no? Yo no sé si el están brutales. El doctor Mengele es famoso por ese tipo de cosas, ¿no? Pues... Al Mengele le gustaban más los hermanos, los mellizos, los gemelos. Bueno, sí, hizo estudios genéticos también en ese sentido, ¿no? a otros le cortaban las extremidades para ver cuánto sangraban y luego se las injertaban, cambiadas de sitio, para ver si eran capaces de manejar, o sea, la mano de... me estáis poniendo malo, ¿verdad? La mano izquierda, el brazo derecho en el brazo izquierdo, brutalidades. Yo no sé si eso se pero puede eso, hacer. eso es muy Sí, extraño el porque... sistema nervioso no lo puede conectar, ¿no? Yo creo que el primer trasplante de mano, la primera vez que se ha puesto una mano y tal y eso, es relativamente reciente, es muy posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues me parece. Igual no funcionaba, pero no lo sé, hacerlo lo hacían. Estaban probando. Y tenían y de hecho colocaban a los prisioneros, a los registros, como lo llamaban, como en unas granjas, tenían en el suelo como una malla. Una malla, exactamente, con cuadrícula y ahí la gente plantada como si fueran plantas de estudio. Y tal. Según el Sheldon Harris, que... No, lo que hacían eran tirar bombas biológicas. Sí, y después iban a buscar a la gente. Y después veía a ver quién se había qué infectado. Qué impacto había tenido y demás, sí. ¿no? Cómo se iba propagando, ¿no? Pero todo muy científico, con su enmallado, eso. Sí, todo. Cuadrilla 3-2, este sí. Cuadrilla 4-1, este no, sí. Según Sheldon Harris, el autor de Factory of Death, yo lo estaba buscando en español, pero no está en inglés y no sé, me lo iba a comprar, pero no sé si me lo quiero comprar. Así murieron hasta 200.000 chinos. Y de hecho, parece que tenían el proyecto de lanzar una bomba con ratas y con pulgas en San Diego, en septiembre de 1945, pero claro, como antes cayeron, pues no lo lanzaron. Y eso enlaza con lo de la batalla de Los Ángeles, que no sé si lo conocéis. Tenían ya de estos, ¿cómo se llama? Submarinos preparados. Sí. Para tirar los submarinos directamente contra el puerto y que eso estuviera lleno de mierda biológica, antras, peste, pulgas, ratas de todo, cólera, de todo. Tenían todo preparado para atacar San Diego el septiembre de 1945. Y luego leyendo sobre esto, pues me he encontrado lo de la batalla de Los Ángeles, que eso fue en el 42, que una noche estuvieron 5 horas tirando batería antiaérea, no sabéis esa historia. En Los Ángeles estuvieron 5 horas lanzando batería antiaérea porque pensaban que venía un ataque, que no vino nadie, que solo los ufólogos pues ya dicen que es que el gobierno había visto ovnis. ¿Cómo que le dice tenían miedo eso? le tenían miedo a Japón. Total, que en el libro este, que yo digo que no me pienso leer, pero que he estado viendo varias críticas sobre el libro, tiene 2 partes, ¿no? Una primera parte donde el muchacho se regodea porque el hombre lo ha investigado todo, ha entrevistado a gente y poco describe todas las brutalidades que hicieron allí en Manchuria, en el proyecto Maruta. Bueno, los médicos violaban a las chinas para dejarlas embarazadas y luego sacarle los fetos. O sea, todo era, una cosa muy, muy brutal. Los japoneses eran unos hijos de puta. Sí. Del sol naciente. Los hijos de puta del sol naciente. Bueno, yo creo que en general, o sea, se dice mucho que los alemanes consideraban a los judíos como unos seres inferiores y demás, pero los japoneses a los chinos y coreanos tampoco creo que les tuvieran mucha estima, vamos. No, ellos tenían, era el mismo racismo, ¿no? O sea, ellos pensaban que eran superior, que la superioridad racial, que eran bichos, que los chinos eran bichos. Ya lo hemos comentado que en Hiroshima murieron coreanos porque estaban allí de esclavos, trabajando de esclavos en factorías, vamos. Bueno, pues esto, la Kodoha, ¿cómo se llama? Que son las SS japonesas, pues hicieron... De hecho, cuando se hicieron los juicios de Nuremberg, dilo tú, Enrique, que lo dices muy bien. Nuremberg. De así no se entera la gente, Nuremberg. Pues cuando hicieron los juicios de Nuremberg, se escribió el Tratado de Nuremberg, que no sé si se llama Tratado de Nuremberg, sobre experimentación médica con humanos, porque se había descubierto todo lo que las SS habían hecho con los judíos, pero que entonces todo esto estaba oculto. Que esa es la segunda parte del libro de Sheldon Harris, donde denuncia con datos cómo el gobierno de Estados Unidos había silenciado esa historia porque no le convenía que se supiera para poderse aprovechar de los descubrimientos. Es que hay un asunto ahí de la Segunda Guerra Mundial que es muy turbio, que es
cómo Japón, en buena medida, algunos de sus dirigentes, el emperador Hirohito, escapó de rositas de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un trato que hicieron con los Americanos. con los americanos y, o sea, el equivalente a Hitler en Japón Se era quedó, Hirohito y se quedó. siguió de emperador. Bueno, y el nota que tengo por aquí el nombre apuntado, el Shiro Ishii, el médico que ideó todo este plan del proyecto Maruta, también se quedó libre. Hay una película que de hecho podéis ver en YouTube y está doblada al español, o sea, está totalmente doblada en YouTube, que se llama Los hombres detrás del sol, y hablo muy despacio porque me estoy poniendo mala, que yo no lo he visto, pero que sí le he puesto un poco al principio, que me imaginaba que todavía no había empezado un poco la trama, que cuenta todo lo que se hizo en el proyecto Maruta y todo lo que el Shiro, que no me acuerdo el nombre, con lo bien que digo Tsuchuneganaga Sakura porque me cae bien. Shiro Ishii hizo allí. Pero también os digo que en todos los sitios que he leído sobre la película, que está en YouTube, que está en español, se llama Los hombres detrás del sol, dicen que no la veas. Que no la veas, que es muy cruda y muy cruenta. Yo lo que he visto al principio era que estaban con un niño, le iban a poner una camilla, pues como comprenderéis, la he terminado de ver. Y nada, y bueno, antes de terminar, déjame que os cuente una cosa que no tiene nada que ver, porque estaba yo buscando sobre Japón y gases y tal, porque le metían gases venenosos también a los pobres, y he leído esta noticia que es de noviembre de 2016 que nadie me la ha contado, no sé por qué. No es de risa, ¿eh? Bueno, un poquito venga, sí. Venga, a ver qué noticia, claro. Una paciente se tira un pedo durante una operación y provoca un incendio en el quirófano. No se ha entendido. Una paciente se tira un pedo durante una operación y provoca bueno, no me río porque la muchacha se ha quemado. Un incendio en el quirófano. Un incendio. Un incendio, pero que los médicos han salido despedidos y es que la chica, pobrecita, con 30 años, que mala hora se tiraron feo, le estaban haciendo una operación de cervix, del útero, y con un láser. Ujú. Y se ve que se le ha escapado una flatulencia y Pedete. que vendría con mucho metano, porque por lo visto no es normal que la gente tenga, solo 1/3 de la población emite rara vez metano combustible con los pedos. Y esta chiquilla en aquel momento tuvo que emitió metano, salió ardiendo el láser y le ha provocado quemaduras de 2º grado en el chochete, en la cintura, en las piernas, o sea que es una cosa que han estado investigando a ver si había alguna pérdida de gas, de otro tipo de gas. En un quirófano no seguro que habrá un montón de tipos de gas. Sí, pero si está localizado, ¿no? Y ya termino recomendando que si no habéis leído, porque me lo ha recordado mucho, un artículo. De hecho, el artículo que ganó la primera edición del Ciencia Jotdown, que pronto hablaremos del Ciencia Jotdown 2017, pero todavía no puedo. En el primer ganador del concurso Ciencia Jotdown, que fue Sergio Parra, que seguro que lo conocéis, pues que busquéis Sergio Parra, anatomía de un pedo, y para que aprendáis un montón de ciencia, mientras que de vez en cuando, si sois tan escatológicos como yo, pues echáis una risita hablando de pedos. Lo dejo por aquí porque además, como he dicho, tengo la carne despegada. ¿Tenéis alguna duda? Hay otro libro, pero se me ha olvidado coger el nombre, y luego otro día lo pondré el enlace, que es más concreto sobre solo de Maruta. ¿Quién le toca ahora? ¿Enrique? A mí. Le doy el paso. Va a hablar de algo alegre, ¿no? Alegrísimo. Venga. Pues, ¿qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! No me ha salido. Te ha salido bien. Después del cochinito hay que dejar espacio para el... Venga, pues lo voy a hacer otra vez. Venga, Venga, para que se note que esto no está preparado. ¿Qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Gracias, Clara, por Hecho bien. tu amable presentación. Que yo vengo a hablar del amigo Andrew Wakefield, Ah, ya. que este es el de el del autismo y las vacunas, la triple vírica. ¿Dónde está ese hombre? Bueno, Es cuéntanos. en Estados Unidos ahora. ¿Pero está Pero preso o será- algo? pero será inglés, ¿no? Era inglés, pero en Inglaterra le quitaron la licencia para ejercer la medicina. Bueno, siempre cuéntanos la En historia. Estados Unidos le están pagando la gente que... Los antivacunas, Ahí está, claro, claro. claro. El Jim O sea, ahí Carrey, tienen Robert De Niro la- y tal. las cositas estas, la gente que tiene del movimiento antivacunas, pues subvenciona a este señor para que haga experimentos y estudios con niños. Pues este señor lo que hizo fue publicar junto con otros 12 colaboradores en 1998
un 28 de febrero, en la revista The Lancet, The que es Lancet. una de las mejores de medicina, pues un artículo donde pues estudiaba un tipo de enfermedad del intestino, porque el tío era especialista en Internista, ¿no? Gastrointestinal. gastroenterólogo. Ah, o algo sí, así. tienes razón. Eso. Y entonces, Teólogo. pues había visto que había una correlación entre unos determinados problemas gastrointestinales, un tipo de colitis raras. Como Crohn o algo así, ¿no? No, eran inespecíficas. Y un pequeño retroceso en el desarrollo intelectual de los niños asociado con el autismo. Pero en mitad del artículo deja caer, en ningún momento afirma, solo deja caer que parece ser que los niños acababan de ser vacunados con la triple vírica, que es la del sarampión, la rubeola y las paperas, Sí. parotiditis de estas. Y bueno, pues nada, el tío dice eso. En el artículo dice, no afirmamos aquí que haya un nexo de unión o una correlación entre la vacuna y esto. el problema intestinal. Pero luego dice, los padres no sé qué insisten que se le han... muchos niños, 8... Bueno, espérate. Es ¿8 que, de cuánto? es que el estudio fue realizado con 12 niños. Ah, pedazo de estudio. El estudio ¿no? fue realizado con 12 niños, eso básicamente significa que Pero no... perdóname que te interrumpa, Enrique. De todas formas, o sea, al margen de lo que vayas a contar y tal y eso, ¿tú no ves ahí una cuestión terrible que The Lancet acepte un artículo? ¿Con 12 niños? No solo con 12 niños, pongamos que lo acepte, donde se diga frases de ese estilo como la que acabas de decir, no afirmamos aquí no sé cuánto y eso, o sea, cuando mandamos un artículo a una revista científica que tiene revisión por pares, pero- ese tipo de frases te dicen o justifícala O o la quita. elimínala. Sí. No sé cómo eso ha podido... Bueno, es que lo dejan caer varias veces en el artículo, pero es todo muy vago, ¿no? Dice, posiblemente este retraso intelectual o en el desarrollo cognitivo sea debido a... sea propiciado por factores medioambientales. Sí. Y después te deja caer que muchos niños de los del estudio justo acababan de ser vacunados con la triple vírica. Claro, es todo muy ambiguo, ¿no? Claro, y habían comido también ese día, Sí, posiblemente. Sí, y se habían Evidentemente. peinado. Entonces, claro, el caso es que uno ve el estudio y dice, son 12 niños. 12 niños que son autistas, pero nosotros no sabemos cuántos niños estaba viendo ese señor, que tenían ese problema, pero no eran autistas. Ah. Claro, es que no hay grupo de control. Es que, Como no hay vamos, grupo que de con control, perdón, tú eso no es puedes eso. comparar eso. Tú me estás diciendo que hay 12 niños que tienen un problema intestinal más que son autistas y que por el rango de edad en el que se encontraban, casualmente acababan de ser inyectados con la triple vírica. Evidentemente, es lo que podíamos afirmar que esos niños acababan de comer y estaban enfermos de esa enfermedad. Por tanto, la comida le había producido esa enfermedad. Es la misma afirmación. Porque Sí. estaba en un rango de edades, bueno, además el rango de edades no era homogéneo, o sea, había niños de 14 años, niños de 7, o sea, un estudio... Un mojón. Bueno, está probadísimo que cuando los niños dejan de comer durante 2 meses, desaparece después el autismo. El autismo desaparece, ¿Y se el cura. niño? También, pero bueno, pero eso... Y cualquier enfermedad, de hecho. Pero aún este no artículo está... Antes estaba retractado, ya no está. Ni No, re- sí, sigue ¿Sigue está retractado? libre disposición en internet, se Ah. puede buscar. Pero no en The Lancet. En The Lancet. ¿En The Yo Lancet aparece? me lo he descargado hoy, vamos. Ah, hoy, vale. Sí, sí. Pensaba, pues igual es que yo pensaba que alguien me había dicho que ya no aparecía ni retractado. No, sí, está claro, es que eso deben de figurar y además sale con un bonito retracted en rojo en la mitad de la página. Está muy bien. Pero es que además luego empezaron a ver que este señor, el problema no fue eso, el problema en el artículo, bueno, esa ambigüedad a lo mejor se te pasan si están revisando el artículo, ¿no? Pero es que dio una rueda de prensa. Bueno, el que poco revisa el después. artículo tiene que ser experto en diseño de experimento, ¿no? En diseño de experimentos y en estudios clínicos y en todo lo que sea. Exactamente. Pero que quiero decir que a lo mejor como son tan vagas, pues dices tú, bueno, no está ni afirmando ni diciendo nada. O sea, pues, Bueno, vale, claro, tienes razón. quiero decir que no está afirmando. Además, de hecho, se cuidan muy mucho que en un punto de las conclusiones dice, aquí no afirmamos que esto Que la sea debido a la vacuna, sí. vacuna. Pero, sin embargo, lo han ido dejando caer a lo largo del artículo. ¿Qué pasa? Que después del artículo este señor da una rueda de prensa.
Y en la rueda de prensa dice que él moralmente tiene que decir que la triple vírica se tiene que dejar de administrar porque no hay evidencias de que sea segura, porque podría ser causa de esto. Él tampoco lo afirmó. Podría ser, pudiera pasar que, pero que si los padres tuvieran que decidir, que en vez de inyectar la triple vírica, que es en una inyección los 3 virus atenuados, Sí, sí, sí. que pusieran 3 inyecciones, una para el sarampión, una para la rubéola y otra para las paperas, en intervalos de 1 año. O sea que básicamente es seguir vacunando. Intervalo de 1 año, o sea, 3 años. 2 años, entre la primera y la última. Y medio se ha muerto el niño con sarampión. Bueno, no lo sé. No, bueno, no necesariamente. No necesariamente, O sea, eso quiero decir. sí hay un cierto calendario vacunal. O sea, a lo mejor esa propuesta no es ninguna locura. Puedes vacunar así. Eso no. Bueno, no- Japón en el 1996 optó por no poner la triple vírica y el otro y poner... ¿En base a este estudio? No, si este es del 98. Ah, vale. Quiero decir que hay países que deciden poner la triple vírica y otros que no pasa nada. El problema es que este señor tenía intereses comerciales porque él había fundado una empresa donde quería comercializar las 3 vacunas por separado y Claro. encima hacía estudios. Esa empresa se De los dedicaba a niños hacer que se la estudios. ponía por separado eran más grandes, más fuertes. Claro, y estudios sesgados. Después se descubrió que el estudio no tenía... Los estudios clínicos tienen que tener un permiso porque tiene que pasar un comité ético y Sí. no sé qué. No tenía ningún permiso. Y que la mayoría de los niños del estudio lo había llevado un abogado inglés que lo que estaba buscando era pruebas para denunciar a la empresa farmacéutica que comercializaba la triple vírica. Es decir, es como si alguien Sí, va, un dice, poquito pues sesgado todo. voy a ir a una empresa voy a buscar a 7 8 que me digan que la pintura blanca de su salón le ha provocado un sarpullido y voy a denunciar a la empresa de pintura. O sensibilidad Claro, pues entonces empezaron a sacar argumentos en contra pero ya a nivel de que estaba mal hecho, de que era poco ético, de que se había sometido a los niños a pruebas innecesarias, o se le habían hecho colonoscopias, se le habían hecho un montón de pruebas invasivas que no venían a cuento y bueno, pues claro, a partir de ahí empezaron la gente a intentar recuperar el tema este. Afortunadamente, los resultados de esto, en ningún caso se ha vuelto a encontrar la relación con las conclusiones que había dicho este señor. Y además tenemos la suerte de que hay unos registros históricos impresionantes, desde los 60 para nuestros días, sobre la vacunación. Exactamente, sobre los efectos reales de las vacunas, ¿no? Pero, es más, se sabe que desde los años 60 hasta nuestros días, los casos de autismo han aumentado. ¿Por qué? Porque las técnicas diagnósticas Son mejores. son mejores. Antes no se sabía que el niño era autista. Desde 1970, que es cuando se implanta la triple vírica, no hay un aumento de los casos de autismo desde que se implantó. Sí. O sea, el ritmo de crecimiento del autismo se explica simplemente por la mejora de las técnicas diagnósticas. Sí. Pero si tú ves la curva de los casos de autismo en función del tiempo y empiezas a mirar a partir de 1970, tú no ves que haya un pico, que haya un salto diciendo, pues, joder, desde que se introdujo la vacuna, es que hay un salto, es que ha pasado algo. Sí. No hay. Y entonces se han hecho muchísimos estudios. De hecho, hay uno muy curioso que se hizo en Canadá sobre los 2000, el año 2000, que involucraba a 27.749 niños. Eso ya es un poquito más de niño Estaba bien, en todo Canadá. en todo el país. Todo el Canadá, escogido aleatoriamente, Con grupos de etcétera, control. etcétera, con grupos de control y todo el rollo. Y se vio que los casos de autismo aumentaron cuando en Canadá se estaba llevando una política de reducir las dosis de las vacunas y reducir el calendario vacunal. Curioso. Con lo cual no había una correlación directa. De hecho, es que no hay correlación ninguna. Luego, bueno, además, echando unas cuentas, uno sabe que la incidencia en los países europeos occidentales del autismo al año es un caso de autismo cada 2.000 niños. Sí, en Europa. Sí, bueno, que es donde he mirado los datos. Entonces, haciendo las cuentas, te sale que si el autismo se presenta entre el primer año de vida y el segundo, que es cuando el niño empieza a hablar. Bueno, se y a presenta, reaccionar. no se diagnostica. Se diagnostica, que es cuando te das cuenta de que el niño no habla Claro. bien, que no tiene se expresiones, relaciona, ¿no? las expresiones que debería de tener cualquier niño de su edad no las tiene, no se relaciona, etcétera, etcétera. Entonces, que es casualmente cuando se pone en Europa la triple vírica.
Evidentemente, se espera que al mes haya 25 niños diagnosticados de autismo que han recibido la triple vírica 6 meses, en un intervalo de 6 meses anterior al diagnóstico. Claro, pues Porque coincide porque en el coincide tiempo. en el tiempo, porque la triple vírica se pone ahí y el diagnóstico se hace cuando Claro. te puedes dar cuenta, cuando el niño no empieza a hablar bien, cuando tiene las expresiones raras, cuando está ausente, etcétera, etcétera. De hecho, este siguió con el rollo ha seguido, El Notas. Notas, y además proclamaba que es que, claro, cuando tú te das la triple vírica, los 3 virus a la vez, tu sistema inmune se deprime vuelve loco. muchísimo, se produce una inflamación intestinal en algunos casos que permite el paso de proteínas que se llaman, ¿cómo se llaman las proteínas? Que causan encefalitis, Sí. un problema en el cerebro, que eso deriva en autismo. Bueno, se ha intentado buscar esas proteínas, esos péptidos por cualquier sitio, no se ha encontrado péptido ninguno y de hecho se han hecho estudios mirando la carga viral del virus del sarampión Sí. en los niños autistas y en los que no lo son, para ver si hay alguno, porque ellos se decantaban porque era el sarampión el que la liaba parda, porque es el peor de los 3 virus, ¿no? Entonces, la carga del genoma del sarampión en los niños autistas y en los niños no autistas, en los estudios realizados, es prácticamente la misma, no hay diferencia apreciable, no se puede decir que el virus del sarampión favorezca el autismo, sino que simplemente es que se presenta a la misma edad y ya está, es porque el niño respira, también se presenta, o sea que aquí es un caso de correlación, o sea, sí, correlación no implica causalidad. Causalidad. Muy gorda. Entonces, nada, pues hay mogollón de estudios diciendo... Bueno, y además hay muchos estudios que prueban que ni tan siquiera existe esa correlación. En muchos No, casos. claro, no existe, porque el estudio de Canadá es muy impresionante, porque lo que demuestran es que aún reduciendo las vacunas, el número de autismo ha aumentado, porque claro, te dicen, es que antes se diagnosticaba simplemente observando al niño y ahora se le hacen pruebas, hay test, hay no sé qué, y entonces se diagnostica mejor, claro. En la vida en la Edad Media favorecía mucho que no hubiera autismo. No hay ningún texto Ningún medieval. Ningún caso de autismo en la Edad Media. Entonces, claro, aquí hay que llevar cuidado, pero claro, todo esto ha supuesto supuso en su momento el revival de los movimientos antivacunas, la gente que no quería la triple vírica, y entonces se encontraron casos como que en los casos de sarampión en el Reino Unido a partir de 1998 casi se quintuplicaron, porque la gente dejó de vacunar a los niños, o sea, y en Estados Unidos también pasó, han tenido problemas graves, y aquí no hace mucho, en Barcelona, en un colegio donde se ve que la mayoría, una gran parte de los padres Sí, porque suele ser por comunidad de... decidían no vacunar a los niños, pues tuvieron una pequeña epidemia de sarampión en ese colegio, o sea, que es que están jugando con fuego. Pero vamos, que yo me he quedado flipado porque he leído el artículo, son 2 páginas de artículo y es que son 12 niños de edades diferentes. Que esa mierda haya dado lugar a todo este movimiento antivacunas, pero bueno. Bueno, porque mucha gente se está lucrando con esto. Claro, hubo un periodista de Sunday, creo que es, un inglés, que empezó a decir, empezó a sacar los intereses económicos que tenía este señor respecto del tema. Y claro, eso fue lo que provocó que The Lancet se retractara, hizo una editorial diciendo que aquello no tenía ni pie ni cabeza. Este señor, el periodista, sacó que no habían tenido los permisos, no habían pasado por ningún comité ético, estaban los niños llevados por un abogado. Y entonces, a partir de ahí, 10 de los 13 autores del artículo se borraron. O sea, dijeron, públicamente escribieron en The Lancet también diciendo que se quitaban de eso y que deberían de haber tenido un poquito más cuidado con las afirmaciones. ¿Pero tuvieron cuidado o firmaron por firmar? Es que no sé yo. Claro, es que eso puede ser que te dice uno, no, esto es que a los niños le hacían resonancias magnéticas nucleares, o sea que el que le hacía la resonancia firmó el artículo, el que le hizo la endoscopia firmó el artículo, el que le sacó sangre firmó el artículo, y al final firmó el artículo todo el mundo. Pero y a si saber quién se lo leyó. Claro, eso no se lo lee nadie. O sea, eso es lo que me extraña, que 13 personas que se dedican pues a esto. 10 de los 13 dijeron que se desmarcaban totalmente, que aquello había sido un error a causa de los problemas sociosanitarios que había causado, porque claro, muchos padres se alarmaron y dijeron, pero ¿qué pasa? Que si yo le pongo la vacuna al niño tiene una alta probabilidad de... Porque eso es lo que se le queda a la gente. Sí, un médico ha dicho que si le pongo la triple vírica mi niño va a ser autista. Eso es lo que se te queda. En fin. Así que, nada, tened cuidadito con lo que os cuentan por ahí. Que os vacunéis, coño. Bueno, un inciso antes de darte paso a ti, ya que has hablado de autismo. ¿A ti quién es? A Alberto. Es que estoy señalando, como sé que estamos en la tele,
solo un inciso, que una cosa que quería recordar al principio y que no he recordado, que me ha recordado, vaya a recordar, Enrique hablando de autismo, es que acaba de salir con Nesdor Publishers, con Nesdor, la editorial Nesdor acaba de sacar un libro, Vástagos, que son 10 relatos sobre la maternidad escrito por 10 personas diferentes. Una soy yo, y entonces son 10 perspectivas diferentes de la maternidad de 10 mujeres desde distintos puntos de vista. No cuento más. Y me he acordado porque el primero de ellos, que se llama Lala, que está escrito por Melissa Tuya, tiene que ver, aparece un niño con autismo. Y ahora sí, ya te dejo paso, Alberto. ¿Qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos! Bueno, pues yo traigo un problema de matemáticas, es lo que quiero poner. Venga, Esto aquí. es un experimento. ¿Qué? ¿Tienes pizarra? No, voy a intentar hacerlo de... Pero lo tenemos que hacer Enrique y yo, eso se dice, y nos preparamos el problema, porque si no sabemos... No es necesario que vosotros lo hagáis. Si os gusta, pues mostráis vuestra sorpresa y admiración y demás, ¿vale? Bueno, empiezo contando un poco la historia. Y es un problema relativamente reciente, aunque es simple. O sea, se publicó en 2003, empezó a Hace- publicarse en 2003, que es relativamente poco, y lo curioso es que este problema ha dado lugar a una gran cantidad de literatura, porque hay muchas variantes y muchas posibilidades del problema. Y voy a empezar haciendo una cierta protesta y reivindicación. Es un artículo publicado por dos autores, en este orden de firma, Anna Gall, y son dos suecos, Anna Gall y Peter Bro Miltersen, ¿vale? Que tienen esos dos nombres y están firmados ¿Qué vamos a hacerle? en ese... No, pero ahora lo curioso es que si uno lee en la Wikipedia en inglés, que es donde en español creo que no hay artículo dedicado a esto, dice, este problema fue propuesto originalmente por Peter Bro Miltersen en un artículo que escribió con una colega suya. Y se han comido, o sea, se han adueñado... el Exactamente, apellido. o sea... Como si dicen de Carl Gauss-Seidel. Seidel era amigo de Gauss, No, pero era otro. el colegio, el Se le ha colegio. hecho Carl Friedrich Gauss-Seidel. Se queda con el apellido. ¿Lo has pillado? No me he Me he explicado enterado. bien. No. Firman dos autores. Dos autores. La primera autora es una mujer. Sí. El segundo autor es un hombre. Ah, se ha quedado el nombre del segundo. en Y nota. entonces dice, este problema fue propuesto por este señor. Anda. Que se queda Ballestra con el apellido de Bolzano. Eso es. Qué poca vergüenza. ¿Vale? Entonces estos dos publicaron unos proceedings, pues este problema, y de hecho la solución que ellos daban no era del todo correcta. Voy a explicar el problema porque, Eso sí. porque creo que es relativamente simple, pero si no se entiende, ruego que me preguntéis todo lo que queráis y cuantas veces haga Confesamos falta. que no sé el problema. No creáis que está preparado. Vale. ¿Tú lo Entonces, sabes? no os lo he comentado ninguno de vosotros dos. No preparamos ningún programa, no vamos a preparar este. Vale, entonces el problema consiste en lo siguiente. El típico problema de presos metidos no sé cuánto y que se libran si hacen algo. Vale, pero de estrategia de ganadora, ¿no? Sí. Colaboración. Entonces, ya veremos. Vale. El problema consiste en lo siguiente. Se cogen 100 prisioneros y a cada uno se le asigna un número natural del 1 al 100. Sí, todos diferentes. ¿Vale? Y Todos ahora, diferentes. todos diferentes. Sí. Y en una habitación se meten 100 números en 100 cajas distintas. Ujú. ¿Vale? Indistinguibles. No, las cajas si quieres van del 1 al 100. Vale. ¿Vale? O sea, se saben las cajas que son. Pero, del pero del el 1 al número 100. que tienen en la caja no tiene nada que ver. El número que tiene la caja número 5 puede Puede tener tener el 18. 98. Vale. ¿Vale? Cada caja tiene un número. Ujú. Y entonces ahora entran cada uno de los prisioneros, entra en la sala esa y puede abrir 50 cajas. Las 50 cajas que él quiera. Y si encuentra su número entre esas 50 cajas, Se Pues- la lleva no, ha ganado. Simplemente vuelve a cerrar las cajas y ha ganado. y se va, Y se va. por ejemplo. Y no le dice a los siguientes prisioneros, ya no vuelve a comunicarse con los siguientes prisioneros. No le dice si él ha encontrado su número o si no ha encontrado su Ni en qué número. ni por supuesto en qué caja está, porque Nada, eso no le puede- daría una pequeña pista. No puede hablar con los otros. Vale. ¿Vale? Ahora entra el segundo y la misma operación. Puede abrir 50 cajas y trata de encontrar su número en esas 50 Y si no lo cajas. encuentra, lo matan. Si uno de los 100 no encuentra su número, los matan a todos. ¿Vale? Porque son prisioneros que han sido muy malos, malísimos. Porque están en el proyecto Maruto. ¿Vale? Entonces, repito, 100 prisioneros, cada uno tiene un número, 100 cajas, en cada caja hay un número.
cada uno de los prisioneros tiene que, abriendo 50 cajas, solo 50 cajas, que encontrar su número. ¿Vale? Entonces, claro, uno dice, vamos a pensar solo que tenemos un prisionero. No tiene ninguna información de las cajas en principio. Entonces, ¿qué haría el primer prisionero? Pues si tiene un prisionero, tiene una caja y tiene un número. Y no, tiene No, problema. que haya 100 cajas. Y en una de ellas está su número. Ah, Sí, vale. sí, o sea, cuando entra el primer prisionero, pues en principio puede abrir 50 cajas al azar, Un ¿no? medio. Y su probabilidad efectivamente es un medio. Lo que sé, ¿eh? Lo que sé. El segundo, ¿qué probabilidad tendría? Pues un medio, Un medio. Y así hasta el 100. sí. De que acierten los 100, la probabilidad, Es un medio elevado a 100. un medio elevado a 100. Que es un mojón. 2 elevado a 100, lo tengo por aquí, en algún sitio, es... Es O casi sea, cero, ¿no? una entre... a ver, no sé si la tengo... Sí. Esa probabilidad es 0,00000000000000000000008. O sea, cero. Exactamente 0, o sea, es imposible. Es muchísimo más que el número de estrellas ahí en el universo visible. Es 2 elevado a 100. ¿no? 2 elevado a 100, perdón. Y la probabilidad es 1 partido por eso. 1 partido por eso, o sea, es prácticamente nula. ¿Vale? Ese es el problema. O sea, ¿qué pueden hacer los presos que no se pueden comunicar después entre ellos, no pueden darse información para intentar librarse? Porque si no, que eso lo que hacen, lo más razonable es casi matarse antes para evitar una agonía tan larga. Claro, porque te interesa acertar tú y que acierten los demás. Vale. Pues existe un método que incrementa la posibilidad. ¿Hasta dónde? Hasta casi un tercio. Hasta casi un tercio. Un 33%. Sí. Y lo curioso es que en el artículo este decía, bueno, es evidente que si el número de presos en vez de ser 100 fueran 1000 o fuera 1.000.000, pues la probabilidad va a ir disminuyendo hasta que sea 0 realmente, ¿no? Tiende a 0. Pues lo curioso es que la estrategia no tiende a 0 la probabilidad. O sea que si tenemos un Pero millón cuando de aumenta presos, el número de presos, sí bajará la probabilidad, ¿no? sí baja, pero baja muy poco, muy poco, muy poco. O sea, cuando se tiende a infinito, la probabilidad es 0,3685. O sea, por encima del 30% de librarse. Todos los presos, con 7.000 millones de presos. Toda la humanidad. No deja de ser curioso. ¿Y en qué se basa esto? ¿En qué se basa la Deja estrategia? un momento de suspense, pones una música. Canta pon una tú canción. algo de... Canto. Una canción de presos, no me sé ninguna. No, La de Carcelero, dame mi libertad. Cárcel. ¿Cómo era? Esa que ¿Sí? esa no me la sé yo. Cántala tú. Carcelero, dame tu libertad. Mi libertad, claro. ¿Eso qué es? Una canción que le gusta mucho a él y a Fali y a Luis del bar de informática. Un beso para Fali y para Luis del bar de informática, que no nos escuchan nunca, pero mañana se lo digo. Ayer te saludé en mi podcast. Y le tendrás que explicar que es un podcast. Sí, que es mi programa de radio. Vale. Venga. Bueno, pues también quien quiera pensarlo puede darle al stop en su reproducción e intentar pensar a ver si existe una estrategia, porque a lo mejor no es tan difícil, no es imposible encontrarla, ¿eh? Entonces, voy a decir lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en la caja con en la primera caja, ¿vale? Ujú. En la primera caja, ¿qué número puede estar? No cualquiera, ¿no? Del 1 al 100, o yo qué sé, el 1. Bueno, pues si está en la primera caja está el 1, ya está, ese está ahí cerrado. Vámonos a la segunda caja. Sí. Dime qué número pudiera estar en la El caja 2. 2. El 3. Pero espérate, entra el prisionero 1. En la primera caja está el 7. El 7, ¿vale? En la primera caja está el 7. Olvídate del prisionero 1. Supongamos que en la primera caja está el 7. Sí. Ahora, en la caja 7 habrá otro número. Sí. Pongamos que sea el 20. Sí. Nos vamos a la caja 20. En la caja 20 habrá otro número. Pongamos que sea el 52. Sí. Y en la 52 pongamos que esté el 1. Ah, eso lo hacen todo. Ah. Entonces, ahí se ha Ay, producido ay. lo que se llama un ciclo. Del 1 hemos ido al 7, del 7 al 20, del 20 al 52 y del 52 al 1. No, al 52 al 1 sí abres las 100 cajas.
No, Clara, no. Vamos a ver, estoy diciendo que en las 52 hay la caja, está el número 1, Ah, vale, que tú has dicho una 52. Vale. ¿vale? Que está Pero que ese ciclo no tiene por qué tener tan no pocos pasos. tiene por qué tener tan pocos Ah, pasos. vale, ¿De acuerdo? vale, No ok. tiene por qué tener tan pocos pasos. Pero la clave para encontrar la solución a este problema está en eso, en los ciclos. Porque la solución al problema, ¿cuál es? Entra el preso 47 y se va para la caja 47 y la abre, ¿vale? Y ahora encuentra un número, Que no es el suyo. que no es si es el suyo, ha ganado y se va. Si no, se va Al número que indique. al número que indique, El número de caja que indique. el papel que está dentro de la caja 47. Supongamos que sea el 52. Y así va siguiendo el paso ese. Si llega al número 47, para porque ha ganado. Si no llega al número 47, pues ha perdido y se acabó. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, con esta estrategia, cuando se llega al número 47, o sea, si tenemos un ciclo que contiene al 47, De longitud menor que 50. de longitud menor que 50, ese lo ha encontrado. Sí. Claro, si no existe, si en todas las combinaciones, entre todas las cajas, no existe ningún ciclo de longitud mayor que 50, todos los presos consiguen librarse. Sí. Entonces, ¿Y cuál es la probabilidad? ¿cuál es la probabilidad de que en una permutación de 100 números no exista ningún ciclo menor de 50? Pues es la que he dicho anteriormente. Se puede calcular, son cálculos relativamente La sencillos. probabilidad de que todos los círculos sean menor que De todos los 50 ciclos sean menor de longitud es 50, del 33%. es del 0,31183. Qué chulo, pero eso no es estrategia, eso es... Bueno, es la estrategia conociendo esa propiedad. Y ese límite, el límite de que 1.000.000 de números no tenga ciclo de longitud mayor que 500.000, etcétera, etcétera, o sea, siempre la mitad, que 2n, una permutación de 2n no tenga un ciclo de longitud mayor que n, como mucho va disminuyendo, como tú bien decías, pero no disminuye por debajo de 0,3. Ah, qué chulo. Es espectacular, ¿verdad? Lo que estoy pensando es cómo se calcula esa probabilidad. Bueno, si quieres te puedo dar las referencias y se puede ver, es muy fácil de calcular ya, sí. la La probabilidad probabilidad de en función, vamos, son cuentas muy elementales. Pero existen variantes que Pero explica la estrategia es, cada uno tiene que abrir una caja y una caja al azar. abre la de su número. La de su número. La de su número, porque en Sí. la de su número tiene que estar en ese ciclo. Claro, sí. Hay que Porque abrir. cuando se cierra el ciclo, justo el anterior tiene que Vale. ser el número con su papel. Tú abres tu número y si no está, te vas a la caja que indica. Y si no está, te vas a la caja que indica. Y como con un 33% de posibilidades, ese ciclo tendrá menos de 50 cajas y encontrará el tuyo. Muy chulo. Es muy chulo, ¿verdad? Muy chulo. Pero y además tiene multitud de variantes, que han surgido muchas variantes. Por ejemplo, hay una variante que es la siguiente. El primer prisionero puede mirar todas las cajas y cambiar el papel de 2 cajas. ¿Qué probabilidad tienen de salvarse? ¿Con el mismo método después todos los demás? Claro, pues la probabilidad es 1. Seguro que se salvan todos. Porque simplemente intercambiar, si existe un ciclo de longitud muy larga, lo puedes partir por la mitad y te sale de menos de 50 o menos. Pero ¿y si existen más de 2 ciclos de longitud muy No, larga? no puede haber más de 2 ciclos de longitud mayor de 50. Vale, claro. O sea, Vale, si existe vale. un ciclo de longitud mayor de 50, Lo- todos lo- los demás lo ciclos pachurras. son menores de 50. Ese ciclo lo partes por la mitad y ya te ha Metiendo salido. ese número en su sitio. Claro. Ah, qué chulo. Entonces, si un prisionero puede intercambiar dos números entre sí, la probabilidad de salvarse es 1. También existe otra posibilidad que es, Tienen que saber hacerlo. claro, tienen que saber hacerlo. Y exi- tener mucho tiempo. Sí, y darle un cierto tiempo, efectivamente, porque, bueno, Con un comprobar los papelito. ciclos es largo. También existe otra posibilidad, que es que el director de la prisión sea muy malo y construya Malo. un ciclo muy largo, De longitud 100. de longitud 100, por ejemplo. Entonces, ¿qué pueden hacer los presos? Los presos también tienen una buena estrategia ahí. Matar al director. No, es intercambiarse entre ellos las papeletas de forma aleatoria. Porque la papeleta no está sin nada... Bueno, en no- principio sí, pero bueno, a cada uno le hemos dicho que le da un papel con su número, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora si yo te doy a ti el tuyo, si Enrique se lo da no sé cuánto y tal,
cambiamos la permutación, estamos escogiendo una permutación al azar y volvemos otra vez al 30 y tantos % de probabilidad de librarte. No, ahí me he perdido. O sea, ¿qué tiene que ver que tú cambies los papelitos? Si el ciclo es largo... El ciclo es largo asociado al 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Vale. Pero si lo intercambiamos ya ese ya no tiene por qué ser... No lo veo. O sea, el ciclo es largo asociado al 1, 2, 3, 4, 5, 6, que más da... O sea, lo que va a pasar es que que el prisionero 1 va a cambiar de número. Vale, Exactamente. vale, sí. ¿Vale? Lo tengo. Bueno, y Claro, después... el prisionero 1 necesita saber su número. Después para ver existe cómo otra es. variante asociada al problema de Monty Hall, al de las 3 puertas y demás, y se trata de que 2 prisioneros acierten uno una cosa y otro otra, por ejemplo, uno un coche y el otro las llaves del coche, y también una estrategia ganadora asociada a esto. Existe otra variante con cajas vacías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un Qué problema chulo. Te lo voy a que robar. me parece muy, Te lo voy a robar. muy interesante y con una respuesta un tanto sorprendente. Es muy chulo. A mí me ha recordado un poco a lo de la... No tiene nada que ver, yo lo sé antes de que tú me digas, no es lo mismo. A lo del problema de la secretaria. No es lo mismo. No es lo mismo, pero que es muy, muy llamativo cuando lo cuentas, porque dice la probabilidad de quedarte con el mejor candidato es muy alta y cuesta mucho trabajo intuitivamente, pero tiene que ver un poco con... Curiosamente el resultado se parece un poco Sí. numéricamente, pero vamos, eso es una pura Se parece casualidad. numéricamente, sí. A mí, bueno, eso de otro día lo contamos porque no nos vamos a enrollar. Porque el problema de la secretaria es una cosa muy chula y muy, 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 muy llamativa. Y además no me gusta mal el problema de la secretaria, pero bueno. No es porque políticamente No es correcto. políticamente correcto. Vaya, por Dios. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Bueno, perdón, una cosa. Se ha demostrado Sí. que esa estrategia es óptima, ¿eh? Que no se puede Que- hacer la que no la de ir siguiendo el ciclo que te va indicando Sí, los papelitos. no existe otra estrategia mejor, que garantice más. Estupendo. Pero realmente el número que garantiza es Muy bestia. muy Sí, bestia sí. comparado con Con el- con lo nada que era en otro caso, ¿no? Efectivamente. Es que incluso uno con 10 prisioneros es muy baja, porque un medio elevado a 10 ya es un número muy, muy bajito, ¿no? Sí, uno en 3024, ¿no? Muy bajito. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Os recordamos que tenéis que ir a Buying All Science, 15, 16, 17 de mayo de 2017, que tenéis que comprar vástagos de Next Door en Amazon o en la tienda de Jotdown y que nos vamos. Haz tú la despedida, que eres el que lo hace siempre. Y hasta aquí ha llegado... Los tres chanchitos. Los 3 chanchitos.